Estamos de vuelta en domingo a las 8:45. Discutimos en torno a esa decisión de la Corte de Constitucionalidad que mediante un amparo provisional ha dejado en suspenso la aprobación de un decreto que permitía establecer 4 salarios diferenciados, un salario diferenciado en realidad, un salario reducido de 1.500 quetzales más prestaciones en 4 municipios diferentes del país. Hemos invitado a Luis Felipe Linares, él es analista en temas laborales de ACIES, lo es porque en términos generales tiene una gran experiencia en esta materia. Él fue ministro de Trabajo ya y ha trabajado prácticamente a lo largo de toda su vida sobre el área de investigación de lo laboral en Guatemala. Bienvenido, señor Linares. Gracias, y le pregunto a los compañeros quién lanza la primera pregunta. ¿Está de acuerdo o en contra con el amparo que le dio la Corte al procurador? De acuerdo con ese amparo porque creo que está bien fundamentada la posición del procurador. Primero, él plantea y recoge prácticamente los argumentos que la Corte de Constitucionalidad ha expresado en otras sentencias, que los derechos sociales no son susceptibles de ser disminuidos. Hay un principio de progresividad de los derechos sociales. Por ejemplo, el descanso a la maternidad es un derecho social. Se puede subir el periodo de descanso postnatal, pero no se puede bajar, porque lo ideal es que la madre pase el mayor tiempo posible con el niño. Entonces, de acuerdo a las condiciones de los países, en Europa están ahora con 2 años de licencia postnatal. Entonces, no puede haber reducción, salvo que haya unas situaciones de proporcionalidad y racionalidad, que sea razonable desde el punto de vista del objetivo que se busca. Pero en este caso el problema es que lo que se busca es ofrecer a unos empresarios que van a venir, y en los pueblos se piensa que van a llegar en caravana, va a ser una caravana más numerosa que la del Zorro. Se piensa que van a llegar en cantidades porque hay un salario que es más bajo, la mitad casi, que el salario vigente. Pero se parte de la cuestión de que, bueno, se ganan 30 quetzales diarios y entonces con 1.500 van a estar pues muy satisfechos. Yo soy de San Agustín de Azabastlán. Los datos que tengo es que en las aldeas de la Sierra de las Minas, la parte media, Chanrayo, Tecuis, El Cimiento, ahí se pagan 40 quetzales diarios. Pero es para un trabajador que vuela machete y solo trabaja con el machete y el asadón. En el área alrededor del pueblo, en los regadíos, se pagan entre 50 y 60 diarios, también para el trabajador agrícola. Muy por debajo del salario mínimo. Muy por debajo del salario mínimo, pero estamos hablando de pequeños propietarios informales. Y aquí estamos hablando de empresas formales que van a venir. La pregunta y es, el salario mínimo, y es que el salario mínimo tiene que fijarse con 2 criterios: las necesidades del trabajador y las posibilidades de las empresas. Entonces aquí solo estamos viendo, solo está viendo la necesidad del trabajador y planteando una falsa disyuntiva entre derecho al trabajo o derechos en el trabajo. Luis, pero con ese criterio... Eso es una moneda de 2 caras que es inseparable. Pero con ese criterio, ¿por qué sí aceptar el salario diferenciado agrícola no agrícola? ¿Y el tema pilas? Es que el salario diferenciado en sí no es problema. Puede haber salario diferenciado por actividad económica, puede haber salario diferenciado por área geográfica, siempre y cuando se justifique desde el punto de vista de las condiciones particulares de cada zona o de cada actividad económica. Ahora, lo que no se puede hacer, según estos principios que he mencionado, y el convenio 131 de la OIT sobre los salarios mínimos, es reducirlos. El salario vigente en San Agustín para cualquier actividad agrícola era el salario mínimo del año anterior. Entonces, se podría diferenciar a partir de ese momento y comenzar a diferenciarlo, así como pasó con la maquila, por ejemplo. Pero no reducirlo. Pero lo que yo no entiendo es si la canasta básica tiene el mismo valor. ¿Por qué si se admite la diferenciación? Porque al final el producto que uno compra es el mismo. Pues lo que pasa es que aquí en Guatemala no tenemos canastas básicas a nivel departamental y canastas básicas regionales, y sí hay diferencias, porque, por ejemplo, el frijol no cuesta lo mismo en la capital de Guatemala que en Cobán. Pero el aceite es más caro en Cobán que aquí, por el transporte. Entonces las canastas básicas tienen ciertos, al final se van casi nivelando. Entonces por eso es que se abandonó hace muchos años, en los años 70, lo de las circunscripciones económicas, que había zonas económicas de trabajo, y en esas zonas había diferentes salarios. Pero como se fueron acercando todos, pues al final dijeron,
dejemos un solo salario para actividades agrícolas y no agrícolas, que antes también eran diferentes y después se fueron acercando a que ahora el salario agrícola y no agrícola es el mismo. Luis, ¿cómo responde usted al argumento del ministro de Economía cuando dice primero que tengan trabajo y luego que se luche por un salario que equipare a lo que gana el resto? Existe un consenso universal de que la calidad del trabajo no se puede disociar de la cantidad de trabajo, que es algo que tiene que ir de la mano, par y paso, porque árbol que crece torcido ya no se endereza. Ya no es porque eso es lo que pasó con la maquila aquí en Guatemala, que comenzaron las maquilas a trabajar, no hubo un efectivo control, no hubo el cumplimiento, el compromiso que decía respetar la legislación laboral, y por eso es que hubo tantos problemas en la maquila en Guatemala. Porque los maquiladores no vinieron porque Guatemala fuera muy atractivo, vinieron porque tenía una cuota en la distribución del mercado estadounidense. Entonces, no se puede disociar una cosa de otra, tiene que ser a la par. Y porque lo de la negociación colectiva, que podrán negociar colectivamente, ¿cuántos sindicatos hay en la maquila en Guatemala? Ninguno. Por la falta de negociación colectiva en el sector privado es que es también fundamental esa institución del salario mínimo. Pedro mencionaba fuera de cámaras, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, no hay salario mínimo, en Alemania tampoco lo había hasta hace poco, pero porque ahí la negociación colectiva es la que suple hace innecesaria la presencia del Estado en ese tema, porque empresarios y trabajadores negocian libremente los salarios a partir de ramas de actividad económica. Luis, yo tengo una pregunta que creo que es la pregunta de fondo. Si no se puede usar como una ventaja competitiva la diferenciación salarial, una reducción salarial en determinadas circunscripciones, ¿qué queda realmente en Guatemala para incentivar la generación de empleo en determinados municipios? Digamos que el Estado en su planificación elija 4 o 5 municipios porque le parece que se encuentran ubicados en una posición geográfica especialmente buena, porque tienen un volumen de población que requiere de empleo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo generamos empleo en un país con hambre? Sí, mire, como el problema es complejo, no puede haber una respuesta simple. Para crear empleo se necesitan toda una serie de condiciones que tienen que ver con la infraestructura, con los puertos, con inversión en educación, salud, con la mano de obra capacitada. Pero nosotros aquí capacitamos. Pero eso me habla de 20 años plazo y el hambre es actual. Bueno, ahí puede haber soluciones intermedias. La vez pasada las discutimos. ¿No era esta una solución intermedia? Pues no, porque y también pasajera, porque el día que haya otro país que esté ofreciendo salario más bajo se van, porque es industria ligera que así como viene, así se va. Entonces tampoco es sostenible, es efímera, por eso se le llama competitividad espuria, por ser pasajera, por dar la impresión de ser competitivos. Y aquí también hay otro elemento que no se ha considerado, y es el hecho de que vamos a tener problemas con los Estados Unidos, porque el Tratado de Libre Comercio, el capítulo laboral, prohíbe disminuir las condiciones de la legislación en materia de derechos fundamentales del trabajo, sindicación, negociación colectiva, edad mínima para trabajar, y también prohíbe que se haga en materia de jornadas de trabajo, de salario mínimo y de condiciones de trabajo. Porque en otros países, para competir, lo que han hecho es pasar la jornada ordinaria de 8 a 12 horas o hasta 15 horas. Y en otros países pues también ha optado por la reducción salarial. Luis, pero si el Estado ampara al procurador, también uno se pregunta si la Corte, ¿dónde está la protección también constitucional de proteger a los que están ganando 600 o no están ganando nada y están en situaciones de pobreza que vulneran? Porque esa protección no puede ser a costa del ordenamiento legal, no puede ser a costa de los derechos ya establecidos, porque hay una realidad. Tiene un sentido. Si hay gente ganando 600 quetzales, ¿por qué nadie los protege? Sí, pero mire, pero como les decía, porque esas personas están ganando 600 quetzales, son los subempleados, los que trabajan 4 horas en actividades elementales que no son elegibles para ese tipo de actividades, no son elegibles para la manufactura ligera, porque eso necesita otras habilidades, necesita motricidad fina, que no la tiene el que está acostumbrado solo a trabajar con el asadón. Entonces, por eso les decía que el tema es las necesidades del trabajador, la realidad laboral, pero las posibilidades de las empresas. ¿Qué tipo de empresas van a venir? Empresas que solo pueden pagar sueldos de hambre, porque ese salario no alcanza ni siquiera para cubrir
para que lo único que alcance es para comer tortillas, frijol, sal y ahora están trabajando con 600 que sale. No es tan cierto. Bueno, salvo que nos haya mentido el ministro. Miren, lo que pasa es que están tomando un dato del dato del mínimo que por lo menos yo lo que revisé en San José de Azabazán no son 30, son 40. O sea, digamos que están ganando 1.200. Pero lo que estamos viendo es, por ejemplo, en la manufactura, en la industria manufacturera rural, el salario mínimo, en la informal, el salario promedio, según la encuesta de condiciones de vida, es 1.400. En la manufactura informal, o sea, en un taller de sastrería. En la manufactura formal, en los rurales, 2.600. Entonces, yo comparto la necesidad y creo que se podría haber fijado un salario mínimo, pero no con una baja tan fuerte. Podría ser tomando en cuenta estos parámetros. Hay una pregunta que nadie contesta en esto de los salarios mínimos, y es ¿cuánto pierde una empresa que está pagando un determinado salario y por imposición externa le duplican los costos? Esos estudios, ¿quién los hace? Porque yo veo grandes discusiones sindicales, políticas, intelectuales. Dicen, no, esto es lo mínimo que tiene que tener. Y mi pregunta es, una empresa que se sostiene pagando una nómina, cuando tiene que pagar el doble, ¿se hace algún estudio de esto? Porque evidentemente... Pero ninguna tiene que pagar el doble de la noche a la mañana. Si el salario mínimo aumenta 5, 8, 10% al año. Bueno, el ministro ha hablado de 2 veces y media aquí. O sea, no ha sido una frase. Lo que yo entiendo es que en estos sectores no los incrementos en el salario mínimo para las empresas son de 5, 8, 10%. Pero, por ejemplo, miremos las empresas de seguridad que no pagan el salario mínimo. Y le pagan 2.000 quetzales a un agente que trabaja 18 horas diarias. Pero ellos cobran 5.000, 6.000 quetzales por esa plaza de trabajo. ¿Sí? ¿Estarán esas empresas sin imposibilidad de pagar el salario mínimo? Hombre, dicho así no, pero... Las empresas constructoras. Hay 30.000 trabajadores de la construcción afiliados a la Seguridad Social, que son los que tienen prestaciones. Habrá en Guatemala solo 30.000 empresas que tienen solo 30.000 empresas estarán empleados en el sector formal de la construcción de Guatemala. Pero señores, pasamos a discutir de los trabajos. No, pero es que eso es un argumento, perdona, eso es un argumento etéreo. No es etéreo, es la realidad. No, es que tenés que ir formalizando poco a poco el mercado de trabajo. Para hablar del salario mínimo hay un cálculo preciso y matemático, que suele ser la canasta básica o el costo de la vida. No es solo ese. Pero deja mi argumento. Pero tú ahora, para contrarrestar el argumento de la empresa, habrá empresas. ¿Dónde está el argumento exacto de tal empresa que lo puede hacer? Lo que vemos es una generalidad contrastada con una precisión. Entonces así es muy difícil el argumento. Lo que siempre se menciona el tema del costo de la canasta básica, pero hay varios criterios que lo establece la ley, el Código de Trabajo, y lo establece también el Convenio 131. Uno es la necesidad del trabajador medidas en función de la canasta básica, pero otro es la productividad, otros son las utilidades de las empresas. Esos son los criterios. No es una cuestión simple, porque si fuera solo la necesidad del trabajador, pues podrían decir, bueno, ¿cuánto es la canasta vital? La canasta básica vital, 5.000 quetzales, pues pongámoslo en 5.000, pero eso sería irreal. Luis. Entonces, son una serie de criterios que tienen que tomarse en cuenta. Y la recomendación que hay universal en materia de salarios mínimos es alimentos graduales sostenidos, porque el salario mínimo es el único instrumento que prácticamente tiene nuestro Estado para mejorar el ingreso de los trabajadores y reducir la desigualdad. Porque aquí tuvimos en Guatemala 70 años sin salario mínimo y con obligación de trabajar. ¿Y cuál es el resultado que teníamos en los años 50? Pero uno de los países más pobres de América. La respuesta que usted nos ofrece cuando se le pregunta de qué manera se puede generar trabajo, nos ofrece una respuesta, digamos, lógica. Si se hace inversión social en educación, en salud, si se provee de las condiciones en términos de infraestructura, seguramente va a haber desarrollo económico. Pero eso toma mucho tiempo. Y el país no ha sido precisamente coherente y constante para producir esa clase de condiciones. Cinco estudios que ha hecho la OIT en países, en igual número de países, sobre el salario mínimo, señalan, y están estudiados Uruguay, Chile, Perú, Bolivia y un país centroamericano, no sé si Salvador o Honduras. Y la conclusión de esos 5 estudios, de esos 5 países, es que el salario mínimo se cumple en la medida que el Estado
tenga capacidad para hacerlo cumplir. Y el ministro de Vigilancia del Estado. El ministro de Trabajo, en la presentación del ENEI del año pasado, en donde se vio un incremento en los diferentes sectores, tanto a nivel metropolitano como resto urbano como rural, decía que la única explicación que se veía para ese incremento que hubo de un año para otro, no es el salario mínimo, sino que en el ingreso real de los asalariados de una encuesta de octubre de 2013 a octubre de 2014, era un mejor funcionamiento de la inspección de trabajo. Entonces, en Guatemala, el pastel de la producción nacional, el 35% lo reciben los trabajadores y el 65% los empresarios. En los países donde hay un nivel de bienestar razonable, la proporción es inversa. Entonces, es a través del salario mínimo que se puede ir aumentando la parte del pastel que corresponde al trabajo para que tengamos en Guatemala menos pobreza y menos desigualdad. Don Luis Linares, le agradecemos mucho su participación. Domingo a las 8:45. Vamos a la pausa comercial y volvemos para animar una discusión ya entre nosotros, los panelistas habituales, de a las 8:45. A ver a qué conclusión llegamos.